Gracias a Dios por poder venir al templo, poder venir a escuchar la palabra de Dios, poder congregarnos y de esta manera también estar cumpliendo la voluntad del Señor para nuestras vidas en este mundo. Y estamos viendo en el libro de Primera de Corintios, ahí se prendió, Primera de Corintios capítulo 11, ¿se acuerdan que dejamos el domingo pasado el estudio de la palabra de Dios en este pasaje? Primera de Corintios capítulo 11. No los quiero hacer un especialista de Primera de Corintios, no estamos viendo todo el libro de Primera de Corintios, pero cuando llegamos al capítulo 11 siempre nos tenemos que poner en contexto acerca de lo que viene diciendo la palabra de Dios. Y en el libro de Primera de Corintios encontramos justamente los primeros capítulos, diferentes problemas que estaba viviendo la iglesia. Uno de los problemas era las divisiones que había en la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Cristo. Y había divisiones en la iglesia. En el capítulo 5 en adelante trata acerca de inmoralidad en la iglesia. Tal era la inmoralidad que aún los líderes se callaban y no decían nada, no actuaban. El apóstol Pablo tiene que escribir esta carta tratando esos problemas de inmoralidad. Luego, desde el capítulo 8 en adelante, había algunos que cuestionaban la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo tiene que escribir acerca de este tema. Ya en el capítulo 15 habla acerca de la resurrección, porque había preguntas de la congregación acerca de la resurrección. Capítulo 16, ya el apóstol Pablo se despide y hay algunos saludos y mandatos finales. Pero acá, desde el capítulo 11 al capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo debe ser el proceder del hombre y de la mujer en los cultos de la iglesia. Así que acá estamos hablando de los cultos en nuestras congregaciones, en la iglesia local. Y justamente es un mandato para nosotros, para las iglesias de Dios. En el capítulo 11, en el capítulo 12 habla acerca de los dones. En el capítulo 13 habla acerca del amor, que justamente los dones deben ser ejercidos en la iglesia con amor. Y en el capítulo 14 habla justamente también del desarrollo del culto y de algunos problemas en el culto y de algunos dones, cómo deben ser ejercidos en el culto de la iglesia local. En el capítulo 11 trata específicamente de dos símbolos que tenemos en las iglesias. En la iglesia tenemos 4 símbolos que han quedado para la iglesia del día de hoy. A diferencia del Antiguo Testamento, en donde en el Antiguo Testamento encontramos muchas simbologías y muchos tipos. Por ejemplo, el tabernáculo, cómo estaba dispuesto el tabernáculo, los elementos que había en el tabernáculo son todos símbolos
que vienen a representar a la persona del Señor Jesús. Apareciendo el Señor Jesús, viniendo a este mundo, toda esa simbología se acaba, porque está el que representa los símbolos del Antiguo Testamento, la persona de Cristo. Pero en la Iglesia hoy encontramos 4 símbolos que nos quedan para nosotros. Uno de ellos es el bautismo. Otro es la cena con el pan y la copa. Son símbolos de la persona del Señor Jesús. El bautismo es un símbolo de lo que ha pasado dentro de nuestro corazón. Lo hacemos externamente, manifestando lo que pasó internamente en nuestro corazón. Y luego tenemos el símbolo de la cobertura de la mujer en la iglesia local, que justamente este símbolo trata el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, al comenzar el capítulo. Luego, a partir del versículo 17, encontramos el otro símbolo, el partimiento del pan y la copa, que también tenían problemas ellos. Entonces, Pablo explica de una forma muy detallada, de una forma muy amplia, acerca de estos 3 símbolos. Empieza por la cobertura de la mujer en la iglesia local. Así que estamos tratando, como dice ahí en el Power, el culto público en las iglesias. Es interesante ver en el versículo 3 que el apóstol Pablo dice, pero quiero que sepáis. Es decir, esa palabra quiero que sepáis nos está abriendo la puerta a una serie de instrucciones, a una serie de enseñanzas, a una serie de aprendizaje que nos está introduciendo el apóstol acerca de el uso de la mujer, el uso del velo por parte de la mujer en los cultos de la iglesia. Quiero que sepáis, quiero que se instruyan y quiero que conozcan lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Entonces el apóstol empieza a desarrollar este tema a través de 5 argumentos, a través del cual la mujer debe usar el velo en la iglesia. Hemos estado viendo el primer argumento el domingo pasado. El primer argumento consiste en el orden de autoridad que hay en la iglesia. El segundo argumento, vamos a ir nombrándolos, ustedes lo tienen allí en el Power. El segundo argumento está referido a el orden de acuerdo a la creación. El tercer argumento habla acerca de los ángeles. El cuarto argumento nos refiere acerca de la naturaleza del cabello por parte de la mujer. Y el quinto argumento es la práctica de las iglesias. Vamos a pasar. Algo ya vimos el domingo pasado acerca del primer argumento. ¿Por qué la mujer tiene que usar velo en los cultos de la iglesia? Bueno, versículo 3 dice el apóstol, porque quiero que sepáis que Cristo
es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Cristo y Dios es la cabeza de Cristo. Y ahí encontramos justamente un orden establecido por Dios y es una cadena de relaciones y de autoridad que viene establecida por Dios, y el apóstol Pablo trae esta enseñanza de Génesis capítulo 2 antes de haber caído en pecado. Antes de haber caído en pecado, dice el apóstol Pablo, hay una cadena de autoridad que nosotros hoy la tenemos que hacer cumplir en la iglesia. Y como está allí en el Power, dice Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Hay un orden metodológico, teológico, que nos está mostrando el apóstol Pablo, en el cual Dios es la autoridad máxima, luego viene Cristo, luego viene el hombre y luego viene la mujer. Es una cadena de autoridad. Es algo establecido por Dios, en donde Dios, Cristo y el hombre figuran como cabeza. Y luego en este versículo encontramos a Cristo, el hombre y la mujer como sumisos. Cuando decimos cabeza queremos decir que es autoridad. Por eso hablamos de un orden y una cadena de autoridad. Cuando decimos sumiso, hablamos de sujeción. Y ahí Cristo se sujeta a Dios en el plan de la redención. No es que Cristo es menor que Dios, sino que en el plan de la redención el Hijo se sujeta al Padre viniendo a este mundo a morir por nuestros pecados. En este sentido, la mujer está sujeta al hombre. Esa sujeción la demuestra justamente con la cobertura que hace ella de su cabello. Toda esta enseñanza la encontramos, o esta cadena de autoridad, la encontramos en Génesis capítulo 2, antes de haber caído en pecado. Es interesante porque cuando el hombre cae en pecado, se rompe esto. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador e integramos la iglesia de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios nos lleva a Génesis capítulo 2 y a poder y a ejercer lo que Dios nos muestra en esa cadena de autoridad en la iglesia hoy, en donde Dios es la cabeza, Cristo responde a Dios, el hombre responde a Cristo y la mujer en sujeción al hombre. Esto es un ordenamiento que viene de parte de Dios, es un modelo de autoridad en esta relación que tenemos viviendo en la iglesia. Es una ley de dependencia y autoridad. Así que la mujer por provenir del hombre y fue creada por Dios de una manera
idónea trayéndola al hombre. Por esta razón, la mujer debe usar un símbolo en su cabeza cubriéndose. Toda esta explicación que da el apóstol Pablo la encontramos en los versículos que ya hemos leído el domingo pasado. Versículo 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Es decir, la cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. El hombre es el representante de Dios en este mundo, antes de la caída en pecado. Y en la iglesia, el hombre debe ser el líder espiritual. Es por eso que este pasaje no solamente es para la mujer, sino que también es para nosotros los hombres, porque los hombres debemos ocupar el lugar en la iglesia de Dios, en nuestra familia, como es el líder espiritual, que está representando la gloria de Dios, enseñando la palabra, guiando a la familia, guiando a la iglesia y haciendo los propósitos de Dios en este mundo. Así que la enseñanza esta es muy práctica para todos, para mujeres y para hombres. El versículo 5 dice: porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, que es el hombre. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque la mujer, al tener la cabeza descubierta, está diciendo: yo no me sujeto a esta cadena de autoridad. Yo no me sujeto al hombre. Y está rompiéndole esta cadena de autoridad que nos presenta la Escritura. Versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Entonces el mismo apóstol da la reflexión y dice: y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y la palabra esa, cubrirse, es katakalupto en griego. Es una cobertura total que tiene que tener la mujer en los cultos de la iglesia local. Así que en este argumento del orden de autoridades, se concluye que la mujer está subordinada al hombre, el hombre a Cristo y Cristo a Dios. Y la mujer muestra esa subordinación en forma externa, cubriéndose la cabeza. Es un símbolo que la mujer no solo en forma simbólica debe cubrirse, sino que de corazón debe someterse o debe estar sumisa o sujeta al hombre. Es interesante que acá no solo habla de la mujer casada, habla de la mujer, porque en el orden de la creación, la mujer fue traída al hombre. Así que este mandamiento no es solamente para las casadas, es para todas las mujeres, casadas o solteras. El apóstol sigue argumentando y ahora da otro argumento más, que es el argumento de la creación, o también lo llamamos el argumento de la procedencia. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y acá encontramos en estos dos versículos el argumento de la creación o el argumento de la procedencia, en donde es interesante ver dos palabras que se muestran acá, que es imagen y gloria. La imagen, el apóstol Pablo, viendo a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, la imagen es la representación visible de un ser invisible. El hombre está representando la imagen de Dios, en tanto que la gloria es la manifestación visible de la naturaleza de Dios. Ahora, prestemos atención a lo que dice acá la Escritura, porque miren, el versículo 7 dice que el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer dice que es gloria del varón. Y es interesante ver acá, en el argumento que nos plantea el apóstol Pablo, que la mujer no la nombra como imagen de Dios, aunque hemos sido hecho imagen de Dios. En esta cadena de autoridad, el apóstol muestra que la mujer es gloria del hombre y el hombre es imagen y gloria de Dios. Es por esta razón que el hombre no debe cubrirse la cabeza. Justamente si hay hombres que entran al culto, lo dijimos la semana pasada, por respeto se descubren la cabeza. En el ámbito secular, aún cubrirse la cabeza por parte del hombre, en los ámbitos seculares, al visitar autoridades, es una falta de respeto tener el sombrero o la gorra o estar cubierto. No así en el ámbito del Antiguo Testamento los judíos, porque el que se cubría la cabeza, ¿quién era? El hombre. En el Antiguo Testamento, pero en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, en las doctrinas que estamos viendo, el hombre está descubierto en la presencia de Dios, en los cultos. El hombre es gloria de Dios y su gloria no debe ser cubierta. En tanto que la mujer debe cubrirse por dos causas. Una, la mujer debe cubrirse porque es la gloria del varón. Lo dice el versículo 7. La mujer es gloria del varón. Entonces debe estar cubierta en la presencia de Dios para manifestar la gloria de Dios. Y por otro lado, en la presencia de Dios, la mujer debe cubrirse por el argumento de la procedencia. Es decir, la mujer fue la última creada y fue traída al hombre. Entonces, por procedencia, la mujer debe cubrirse. Avanzamos. Bueno, hay una conclusión ahí. En la presencia de Dios, la gloria del hombre debe ser cubierta en la cabeza de la mujer, porque ella es la gloria del varón. Del argumento del orden de autoridad, pasamos al argumento de procedencia o de creación,
Y del argumento de procedencia o creación pasamos al argumento de los ángeles. En el argumento de los ángeles, ustedes tienen ahí bastante contenido. Yo les voy a pasar este Power al grupo y lo pueden estudiar al tema, lo pueden leer, lo pueden releer, y lo que queremos es que estudien el tema y puedan decidirlo con un corazón abierto delante del Señor. El argumento de los ángeles nos habla que, versículo 10, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Yo ahí le he puesto varias traducciones. Hay traducciones del griego al alemán. Yo les cito ahí una, Straubinger. Y hay varias traducciones que nos van aclarando estos pasajes en castellano. Le puse la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que está ahí. Dice: por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. ¿Saben? Cuando hablamos acerca del culto cristiano, hay ángeles que están observando nuestras actividades, nuestras reuniones, nuestros cultos, cómo servimos al Señor, cómo nos comportamos, lo que hacemos acá. ¿Qué ángeles son? Son los ángeles buenos, que están destinados para hacer los propósitos de Dios y continuar la salvación en este mundo. Los ángeles malos se oponen, ¿no es cierto? Pero los ángeles buenos están en el culto observándonos, dice la enseñanza apostólica. Por tanto, o por lo cual, de acuerdo a todo lo que venimos diciendo, dice el apóstol, versículo 9, por todo, como consecuencia de todo lo que se viene explicando, le voy a dar otro argumento más, que es el argumento de los ángeles. Los ángeles también están observando los cultos públicos, los cultos cristianos, y nos observan el desarrollo de la actividad nuestra y cómo servimos al Señor. En esa actividad, la mujer debe manifestar de una manera visible que está en sujeción al hombre, como era antes de la caída en pecado. La señal de autoridad sobre su cabeza, es decir, su cabeza, la autoridad del hombre sobre ella. El velo es señal de subordinación, sugiriendo el lugar de prioridad que ocupa el hombre. Avanzamos un poquito más. Bueno, esto ya lo expliqué. El cubrirse, la mujer, es señal de autoridad que el varón tiene sobre la mujer. Y se evidencia en forma visible para los ángeles que no conocen nuestro corazón. Los ángeles ven y observan. La insubordinación de la mujer que no se cubre rehúsa reconocer la autoridad del hombre. Y esto ofende a los ángeles, que observan la conducta de los creyentes en las reuniones de la iglesia. Los ángeles buenos, los ángeles que siguen los propósitos y los planes de Dios, no conocen nuestros corazones. Es por eso que la mujer debe cubrirse
como una señal externa de lo que va pasando internamente por su corazón, que es la sujeción a esa cadena de autoridad, al hombre, a Cristo y a Dios. El otro argumento que el apóstol Pablo explica en este pasaje, y es como que podemos decir, el apóstol Pablo va diciendo, miren, hay que hacer esto, y les da un argumento, y les dice, hay que hacer esto, le voy a dar otro argumento. Para que se convenzan, le voy a dar un argumento más. Y si alguno tiene duda, bueno, hay un cuarto argumento. El argumento de justamente la naturaleza. Lo que nos enseña la naturaleza. La naturaleza nos enseña que el cabello largo de la mujer es algo natural y es algo hermoso. Ahí yo le pongo la traducción de Viviente, la nueva traducción Viviente, y dice así: ¿acaso el cabello largo no es orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra con otra palabra, acá en griego, en el versículo 15, la palabra cubrir o velo tiene otra palabra diferente a la del versículo 6. La del versículo 6, se cubra, es katakalupto. Pero acá cubrirse es peribolaion. Es otra palabra en griego que significa una cobertura periférica. ¿Qué es lo que hace justamente el cabello? Podemos leer otras traducciones. La traducción de la Biblia española, que la cito allí, dice: mas si la mujer deja crecer su cabello, es un honor para ella, porque la copiosa cabellera le ha sido dada a manera de velo, peribolaion, un velo periférico. Y es algo hermoso y es algo que la misma naturaleza nos enseña, que a la mujer dejarse crecer el cabello es algo hermoso. Así que, así como el cabello representa la cobertura conveniente en el terreno natural, el velo usado por la mujer en la iglesia es la cobertura conveniente en el terreno eclesiástico o de la iglesia. Y por último, parece que el apóstol Pablo, ahí yo les pongo otra traducción, parece que el apóstol Pablo está cansando con esto, ¿no es cierto? Porque va dando un argumento tras otro, pero está hablando justamente del hablar y el actuar de los hombres y las mujeres en la iglesia local. El último argumento que da es el versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La conclusión que dice acá el apóstol es interesante porque dice: con todo eso, con todo lo que venimos enseñando, con todos los argumentos que le presenté, si alguno quiere ser contencioso, quiere discutir, piensa otra cosa, nosotros no tenemos, y ahí la traducción en nuestras Biblias es tal costumbre o otra costumbre, que
yo le puse otras traducciones en este Power, creo que está acá, que sale otra costumbre. Esa otra costumbre no es que está diciendo el apóstol que el usar el velo es una costumbre, sino que se emplea esta palabra costumbre. En griego es una palabra diferente a la palabra del versículo 2, instrucciones. Pero saben que esta palabra tiene el mismo significado de instrucciones. Y le podemos decir lo siguiente: no hay otra instrucción, en vez de no hay otra costumbre, no hay otra instrucción para la iglesia. La enseñanza ya fue dada. No hay otra práctica. La enseñanza ya fue dada, dice el apóstol. Y la practican las iglesias de Dios. Así que, concluyendo, en este pasaje, a ver, ¿esta será la última? ¿Sí? Ahí está. Concluyendo, en este pasaje, el apóstol Pablo presenta 5 argumentos acerca de la cobertura de la mujer en la iglesia local. Dice, si alguno quiere ser contencioso, y en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo, resumiendo también doctrina y enseñanza para la iglesia, en el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? Está diciendo que la sana doctrina es una enseñanza que la aplicamos en nuestras iglesias y que trae bendición para nuestras vidas. Es una práctica sana, es una práctica que viene del pensamiento de Dios y viene originado de la enseñanza bíblica. Y lo que viene justamente de la enseñanza bíblica y lo practicamos en nuestros cultos y en nuestra vida y en nuestras iglesias, va a ser de bendición. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, delira. Queridos hermanos, queremos finalizar esta clase de 1 Corintios capítulo 11 y finalizar justamente con el versículo 3 que dice, quiero que sepáis. Son todas instrucciones que da el apóstol Pablo, instrucciones bíblicas que debemos practicar en nuestra iglesia local. Queremos que consideren, queremos que estudien este pasaje, queremos que reflexionen y justamente buscar la voluntad de Dios en cuanto a este tema. Les voy a dejar el PowerPoint en el grupo de la iglesia para que sigan viendo, chequeando este tema, y que la palabra de Dios pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Como hombres,
representando lo que Dios es en este mundo. Los hombres somos la gloria de Dios, representando a Dios en este mundo. Y esa gloria no debe ser cubierta. La mujer en esa cadena de sumisión debe ser cubierta porque es gloria del varón. Y en esa cadena de sumisión, así como Cristo está sumiso a Dios, la mujer está sumisa al hombre. En esa sumisión, la mujer, justamente, la cobertura es algo externo, pero que debe reflejar lo interno que hay en el corazón. La mujer debe estar sujeta en este plan de Dios al hombre, el hombre a Cristo y Cristo a Dios. Que el Señor nos ayude para poder obedecer y cumplir su mandato. Vamos a orar y finalizar en este tiempo. Le voy a pedir a Álvaro, por favor, que nos dirija en oración. Querido Padre amado, gracias Señor, te damos por poder estar aquí en tu casa. Señor, gracias por poder abrir tu palabra, poder escuchar de ella, Señor, y ayúdanos a ser responsable delante de ti, saber la responsabilidad que tenemos cada uno, Señor, delante de ti. Ayúdanos a buscarte cada día, serte fiel y que realmente te tengamos presente en cada momento, Señor, de nuestra vida. Padre, dejamos esta semana en tus manos, pidiendo que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nos utilices, Señor, que podamos verte obrar en nuestras vidas, Señor, y con las personas que nos rodean. Dejamos esta semana en tus manos, pidiendo tu guía y tu dirección en todo. En nombre de Jesús, amén.